Si antes nos referíamos a la subvención de todas esas terapias innovadoras en nuestro sistema de salud, ahora será el turno de analizar ese modelo de financiación de las comunidades autónomas teniendo en cuenta factores poblacionales, la edad de los pacientes o la complejidad, entre otros muchos factores. Lo harán estos gerentes que tenemos ya preparados aquí, bajo la batuta de María Isabel Baena, es viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía y, por supuesto, moderadora de esta mesa. Buenos días. Y yo quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a Redacción Médica, a Ricardo, en nombre como director, en nombre de todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y a mí me gustaría agradecer básicamente tres cosas, ¿no? El hecho de que hayáis consolidado un encuentro como este, súper importante para poder reflexionar y compartir, y decía ahí abajo, ¿no? Y para poder conocer a gente sumamente interesante. En segundo lugar, gracias por hacerlo en Córdoba, que me permite además con facilidad poder compartir con todos vosotros. Y sobre todo, pues gracias por contar conmigo, que es un lujo poder departir un tema tan interesante como el que nos ofrece esta mesa, ¿no? Nos reta una pregunta que no es ni más ni menos que la que ya se ha leído y conocéis todos, la de que si hay que modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. La financiación de nuestro sistema sanitario, sin duda, está unida a la financiación de las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo ya, desde la ley orgánica que lo regula, en la ley del año 2009. Y parece necesario, a mí al menos me parece que hace tiempo ya que tenía que haberse retomado una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas que nos permitiera no solo renovar cuantías, con todo lo importante que esto es, sino también poder reflexionar y compartir y decidir cuáles son los criterios más adecuados para la financiación de las comunidades autónomas en busca de esa equidad. La financiación hace mucho tiempo yo decía, es como un reto que se nos resiste, ¿no? Porque son muchos años y recordaba las dos legislaturas del presidente Rajoy y las posteriores del Partido Socialista. Yo quiero recordar que en todas las sesiones de investidura este era un objetivo que se marcaba y no sé por qué, y ahora lo debatiremos, ¿no? Entre los componentes de la mesa, que es un tema que se nos resiste, ¿no? La financiación como decía, del sistema sanitario, un sistema sanitario descentralizado, dejó de tener financiación finalista en el año 2002 y esto hace que, desde entonces, lo que se asigna al sistema sanitario en cada una de las comunidades autónomas, en cada una de las regiones, para cada uno de los servicios regionales, dependa de los criterios y de las prioridades que marca cada uno de los parlamentos de las comunidades autónomas regionales y de su gobierno. Y esto, sin duda, tiene que ver con esas diferencias en cuanto a la inversión por habitante que todos conocemos. Yo miraba datos, ¿no? Seguramente que mis compañeros de mesa tienen datos más actualizados. Yo miraba unos datos de datosmacro.com, del diario Expansión, que es lo más actualizado que he encontrado. Y nos hablaba de estas diferencias que van, ¿no? Desde la comunidad autónoma que menos inversión realiza por habitante, en torno a unos 1.440, hablaba en estos datos, a la comunidad autónoma que más invierte, en torno a 1981 decían los datos, ¿no? Esto es una gran diferencia y, sin embargo, lo hemos visto en la mesa anterior, los retos a los que se enfrentan todas las comunidades autónomas, sus servicios regionales, son comunes, ¿no? Estamos asistiendo a ese permanente envejecimiento de la población, la cronicidad y cómo no, el casi obligado, ¿no? Análisis de la incorporación de las nuevas tecnologías, no solo en lo que tiene que ver con medicamentos, sino con el resto de nuevas tecnologías que pueden marcar el avance del sistema sanitario y que resuelve problemas de salud de la población. Pues para dar respuesta a todos estos retos que los servicios regionales de salud tienen, parece necesaria, ¿no? Esa reforma, esa modificación del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas que pudiese favorecer, disminuir esas diferencias entre comunidades autónomas si es que esta diferencia pudiese conllevar
inequidad, ¿no?, entre los ciudadanos que vivimos en cada una de ellas. Bueno, pues para todo eso y para mucho más y seguir profundizando, hoy contamos aquí con 4 gerentes regionales de salud. Tienen en común ese denominador, que son gerentes y, por tanto, de una amplísima responsabilidad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos en sus comunidades autónomas. Y yo diría que tienen en común también una amplia experiencia y una sólida formación. Contamos, estoy con los papeles porque los tenía desordenados por habernos cambiado de... Pero lo mismo nos da, aunque el orden va a ser de intervención. Va a comenzar mi gerente, Diego Vargas. Diego Vargas es, entre otras cosas, ¿no?, que ha hecho muchas cosas a lo largo de su trayectoria, pero es básicamente el especialista es doctor en medicina y especialista en medicina y cirugía, y decía que especialista en medicina familiar y comunitaria, que me he equivocado, ¿vale? Tú eres especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor en medicina. Previamente a ser director gerente del Servicio Andaluz de Salud, cuenta con la experiencia de haber trabajado de director general de asistencia sanitaria y con experiencia previa de conocer durante muchos años este Servicio Regional de Salud. Y mientras tanto cuenta, ¿no?, con la formación en máster en gestión de empresas y en gestión de servicios sanitarios de salud. Yo no voy a contar muchas más cosas de cada uno de ellos porque, como digo, los currículums son amplios, porque lo que sí puedo decir que, aparte de ese denominador común de ser gerentes los 4 de servicios regionales de salud, es como un objetivo prioritario de formación y de compromiso con el ámbito de la salud, ¿no? Todos habéis dedicado de manera exclusiva al sistema sanitario, y yo creo que esto es un buen dato. Después de Diego Vargas, del gerente del Servicio Andaluz de Salud, va a hablar Estrella. Estrella López Pardo. Ella también es doctora en medicina y especialista en medicina preventiva y salud pública. Y también ha tenido ocasión de prepararse de manera profusa, ¿no?, en el ámbito, tiene máster en el ámbito de la epidemiología y la investigación, y en el ámbito de la estadística y la epidemiología, pero también en administración y gestión sanitaria y en evaluación de tecnología. Y también tiene una amplia experiencia porque antes de ser gerente también pudo trabajar desde la base en diferentes cargos que tienen que ver con la gestión, con la planificación, de directora general y subdirectora general, en Galicia también, todo ello. A continuación nos hablará Alberto Jara. Él es especialista en cirugía general y aparato digestivo, y también, antes de ser gerente, tuvo ocasión de dirigir un área sanitaria de su comunidad autónoma y, por tanto, resalto esto de la experiencia porque es fundamental, ¿no?, el haber tocado, esto como lo de Brubaker, ¿no?, el haber estado en la base para poder, con más cualificación, el poder dirigir. También es máster en dirección médica y gestión clínica, máster en administración y dirección de servicios, y ha desarrollado programas que tienen que ver con la alta dirección de instituciones sanitarias y la dirección del sector salud. Y para terminar, intervendrá el gerente del Servicio Cántabro de Salud, el Luis Carretero. A Luis lo conozco también desde hace muchísimo tiempo. Él no es médico, es la nota discordante, pero lleva toda la vida dedicado al sector salud. Él es licenciado en Económica y Empresariales, ¿no? ¿Lo digo bien? Porque no tengo el papel, porque no me lo ha mandado. Hemos hecho, ¿no?, el abuso de confianza desde que era profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde lo conocí. Ha tenido un largo recorrido por todo el Sistema Nacional de Salud. Yo diría que tiene ese contacto, además, con el ámbito privado, que da una riqueza importante para poder ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Fue, además, gerente, además de haber dirigido hospitales en diferentes comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, en Baleares, fue también gerente del servicio del servicio sanitario de Castilla-La Mancha, ¿no? Y ahora
pues le han vuelto a encargar esa responsabilidad en el servicio cántabro. Podría estar hablando mucho más, pero no lo voy a hacer porque son ellos los que tienen que estar hablando y van a intervenir, lo van a hacer de manera seguida, ¿no? Entre 10-12 minutos. Han preparado una presentación, no sé si Diego la tenía también o directamente, bueno, ha sido libre. Como libre va a ser su intervención. Lo que pasa que sí que, bueno, pues yo, aparte de respondernos a la pregunta de la mesa, y de toda esa, tan importante, ¿no?, de poder también conocer cuáles son esos criterios que deben de prevalecer o deberían de tenerse en cuenta a la hora de fijar la financiación de las comunidades autónomas, a mí me gustaría también conocer su opinión, la opinión de ellos, sobre aspectos en relación con si hace falta más recursos, si habría que fijar una financiación finalista para la sanidad, si eso sería la solución. Si son partidarios desde su conocimiento del sistema de la fijación obligatoria en base al PIB de cada comunidad autónoma, para la financiación del sistema regional de salud, me refiero. Si debe de haber fondos estatales para compensar desigualdades y para estrategias nacionales de salud. Si son partidarios del copago, aumentando el copago que hoy existe en medicamentos o incrementando el copago por parte de los pacientes. O si debe de haber límite en las prestaciones financiadas. Y muchas más, ahí lo dejo, para que comiencen con su presentación, porque el objetivo sería que pudiésemos luego poder interaccionar con vosotros y poder hacer alguna profundización en los temas que seguramente nos van a contar. Así que, Diego, cuando tú quieras. Bueno, muy buenos días y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Primero, dar gracias, por supuesto, a Redacción Médica por su amable invitación y por desarrollar esta jornada ya asentada en esta magnífica tierra que es Córdoba. Y, por supuesto, estoy muy contento por compartir mesa con mi homónimo en las distintas comunidades autónomas, en las cuales ya hemos compartido algún foro, pero estoy convencido de que compartiremos muchísimo más. Para mí es un lujo estar con vosotros hoy y por supuesto, es un lujo pues, estar pues, con todos los directivos a nivel nacional que hoy están representados tanto a nivel de presencia física como también en las plataformas online. Yo estoy sentado hoy aquí en esta silla, pero podría estar sentado cualquier persona de mi equipo que está aquí representada, mi directora general de Estrategia y Comunicación o sobre todo mi director general económico, que es el que sabe perfectamente de economía, o mi subdirector de farmacia, que podría ser perfectamente director general cuando maneja un presupuesto de 2.400 millones de euros, que no es baladí, ¿no? Pero sí me siento muy honrado de representar esta mesa porque yo creo que la primera pregunta que se plantea y el motivo por el cual estamos aquí, pues creo que la respuesta por parte de Andalucía es muy clara. Si necesitamos una reforma del sistema de financiación. Y yo me voy a remitir a una serie, primero a una serie de hechos, ¿no? Cuando ahora mismo la percepción de todas las comunidades autónomas que hay una necesidad de una nueva financiación, evidentemente esa percepción es objetivada por una serie de datos reales en los cuales los gestores de cada comunidad autónoma estamos sufriendo, ¿no? Sin duda la financiación de la sanidad para mí es esencial porque defendemos una sanidad pública más que nunca y en este caso esa sanidad pública pues necesita una financiación. Voy a coger una frase que siempre dice mi director general económico, que la sanidad, una cosa es la sanidad que nosotros queremos o los servicios que nosotros queremos prestar y otra cosa es lo que nos podemos permitir, porque los presupuestos son totalmente finitos y nosotros tenemos la obligación, como un presupuesto, ser lo más eficiente posible y en esa eficiencia ofrecer el mejor servicio posible. En este caso hay dos herramientas de financiación nacional, que son por un lado las transferencias del Estado, que a esta altura de año, final de noviembre de 2023, aún no sabemos qué nos corresponde a cada comunidad autónoma de la parte de IRPF y de IVA que nos corresponde y estamos pendientes de que esa cifra sea asignada. Y por otro lado, lo que es la financiación autonómica, que debería ser una herramienta que pudiera garantizar la equidad entre todos los territorios y para mí, sin duda, es la herramienta que puede cohesionar de verdad el territorio nacional.
Y en el momento en que esta herramienta pierde esa capacidad de equidad y pierde esa capacidad de cohesión social, pues no está cumpliendo su función. Podemos hablar de que sí, se dice de que se hacen criterios poblacionales, que se hacen criterios por complejidad, otro tipo de criterios, pero la realidad es que las comunidades no percibimos que esos criterios se ajusten a una realidad. Nosotros ya desde que estamos en el gobierno, ya hace 5 años, estamos demandando que Andalucía está infrafinanciada, simplemente teniendo en cuenta el número de andaluces que existen. Somos el 18% de la población y nosotros no estamos recibiendo ese 18% de financiación. Estamos en un déficit de casi 1.000 millones de euros anuales, que si contamos estos 5 años serían unos 5.000 millones de euros anuales. Pues imagínense usted lo que le correspondería a Sanidad cuando el 30,7% de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía se dedica al Servicio Andaluz de Salud. Estaríamos hablando que los andaluces dispondrían de 1.000 millones de euros más para poder atender al Servicio Andaluz de Salud. Por lo tanto, es obvio que esta herramienta, que tiene que ser herramienta, como digo, de cohesión social y de equidad, pues no está siendo una herramienta de equidad y de cohesión social. ¿Por qué? Porque primero no se están respetando los criterios, o bien quien está evaluando esos criterios pues no lo está haciendo de la forma objetiva que debería hacerlo. Debería haber, pues, por supuesto, una revisión de criterios porque tendríamos que hablar de variables demográficas. La población tiene ahora mismo una dinámica que no existía hace 20, 30 años y esas características poblacionales cambian. Y esas características poblacionales también tienen necesidades de salud totalmente diferenciadas que necesitan una financiación totalmente diferenciada. En el caso de Andalucía, que estamos hablando ya de casi 8.700.000 habitantes, tenemos dos realidades totalmente diferentes. Tenemos una realidad que es el cinturón sur de Andalucía, que es todo lo que está pegado a la costa de Andalucía, donde tenemos una gran dinámica poblacional, donde hemos sido capaces de integrar a 170 nacionalidades que aportan riqueza y aportan valor a Andalucía, pero son 170 nacionalidades que tienen una sensibilidad, una cultura de salud y una necesidad de salud totalmente diferente a las cuales los sistemas sanitarios ahora aún no estamos preparados y no estamos adaptando a eso. Y tenemos una realidad de una Andalucía norte más despoblada, con más dispersión geográfica y con una población, podemos decir, más vulnerable desde el punto de vista de la cronicidad. A mí ya no me gusta hablar, no sé si compartís conmigo, de cronicidad y de los famosos clústeres de cronicidad. Me gusta más hablar de complejidad del paciente, porque al final esa complejidad del paciente es la que va a destinar la necesidad de recursos sanitarios. Y nosotros tenemos totalmente testado que en 280.000 andaluces hacemos más del 50% de la inversión del presupuesto de la sanidad andaluza. Por lo tanto, se tienen que tener en cuenta estas variables a la hora de fijar una financiación autonómica, la dinámica poblacional, el envejecimiento poblacional, la complejidad de la población a la cual está atendiendo y, por supuesto, los flujos migratorios y las características de las poblaciones que tenemos con unas necesidades de salud a las cuales nos tenemos que adaptar. Y, por supuesto, la composición socioeconómica de una comunidad autónoma, ¿no? Pues lo que es el índice, la tasa de paro, el índice de pobreza, etcétera. Porque si estamos hablando de una financiación autonómica que en teoría lo que tiene es que garantizar esa equidad y esa cohesión social, a lo mejor se tenían que tener en cuenta aquellas comunidades que tienen menos capacidad productiva y tienen un PIB menor que otras y por lo tanto necesitan más ayuda para poder igualar esos tipos de recursos. Y esto tiene que ser de una forma dinámica y tiene que ser una evaluación continua, porque estas necesidades de salud están cambiando continuamente y esas dinámicas poblacionales están cambiando continuamente. Y tenemos que tener esos mecanismos que nos garanticen que la necesidad de financiación de Andalucía en el año 2023 es totalmente diferente a la necesidad de financiación que tenía en el año 2017. Y tenemos que tener capacidad de una financiación flexible y totalmente adaptable. ¿Por qué? Porque lo que hemos sufrido en los años 19, 20, 21 con esta crisis de COVID que ha necesitado una financiación extra, con este mundo globalizado y esta interacción poblacional, nadie nos dice que no podamos sufrir una crisis de estas características que necesita una financiación extra y determinada.
Y luego yo creo que la financiación, aparte de estas características poblacionales que estamos hablando y aparte de esta capacidad de dinamismo y flexibilidad, también se debería incentivar de alguna forma la capacidad de gestión de las comunidades autónomas, ¿no? Poder medir cómo gestionamos ese dinero público, poder establecer una serie de indicadores de esa gestión y recompensar a aquellas comunidades que están siendo eficientes con el dinero público. Y esto, pues yo creo que debería ser obligado por cualquier gobierno, como también las comunidades autónomas tenemos la obligación de ser transparentes y dar cuentas de cómo hacemos esa inversión de dinero público y qué rendimiento estamos sacando a esa inversión de dinero público. Es lamentable y yo lo tengo que decir públicamente, que cuando unas comunidades autónomas se están gestionando bien, están reduciendo su deuda, pues al final en una condonación de deuda queden penalizadas pues, con aquellas comunidades que realmente no han hecho esa tarea de fiscalización. Por lo tanto, la financiación pues, tendría que ser exactamente igual. Y luego hay una cosa fundamental que es el diálogo para alcanzar esa financiación. No debe ser solo un diálogo entre gobierno y comunidad autónoma, sino debería ser un diálogo entre gobierno, comunidad autónoma y todos aquellos agentes externos que están implicados dentro de la salud. Porque es que si no somos capaces de detectar cuáles son nuestras necesidades de salud y no somos capaces de adaptar el servicio a esas nuevas necesidades de salud, pues cualquier mecanismo de financiación pues, está abocado totalmente al fracaso. Yo me imagino que mis compañeros coincidirán conmigo en que las necesidades de salud son evidentemente cambiantes, pero es que en los últimos años esas necesidades de salud han cambiado de una forma radical. Y la percepción de nuestros pacientes, de su necesidad de salud, también ha cambiado. Y eso hace que tengamos una nueva serie de exigencias a las cuales tenemos que responder. Y eso evidentemente se tiene que hacer no solo desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de los procesos, sino tiene que ser con una financiación que sea justa. Porque si la financiación no es justa, vamos a romper el derecho de cohesión social y vamos a romper la equidad en el sistema. Y no podemos permitir que la equidad y la cohesión social se vean mermadas bajo ningún tipo de concepto. Está claro que la financiación, también respondiendo a tu pregunta, no es suficiente porque las demandas de salud han aumentado y cada vez los servicios sanitarios pues, exigen de más inversión. Y tú has comentado varios factores, ¿no? Estamos hablando de complejidad del paciente, de envejecimiento poblacional, con una inversión de la pirámide poblacional bestial, con una complejidad de pacientes que nos exigen una inversión muy importante de pacientes y luego factores externos, que son externos pero son intrínsecos a los procesos asistenciales, como puede ser la innovación terapéutica, la renovación tecnológica, la cual no podemos negar a nuestros pacientes más cuando aporta valor, pero sí tenemos que buscar mecanismos de sostenibilidad entre todos para seguir haciendo entre todos pues, que esto pues, tenga un funcionamiento y tenga un camino que recorrer. Lo del tema de poner un tanto por ciento del PIB, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esto en función de lo grande o lo pequeña que sea la tarta. Si tú tienes un presupuesto de 20.000 millones de euros y pones un PIB del 8%, por supuesto, tener un PIB del 8%, pero en un presupuesto muy pequeño, pues si tú tienes un presupuesto de 100.000 millones y el PIB que dedicas es un 5%, evidentemente ganas en financiación porque la tarta de reparto es muy grande. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar conseguir es que la tarta sea muy grande y que el porcentaje de PIB sea un porcentaje aceptable simplemente para cubrir todas las necesidades que nuestros ciudadanos necesitan, porque es nuestra obligación como gestores. Y creo que ya mi tiempo consumido. Madre mía, 12 minutos. Lo he clavado. Esto es gestionar el tiempo adecuadamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego. Yo creo que da muchas pistas, ¿no? Para que luego podamos profundizar en las cosas que has comentado. Pero para no robar más tiempo, tiene la palabra Estrella. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en este foro tan interesante con uno de los aspectos claves del sistema sanitario.
¿Qué es la financiación? Porque, lógicamente, todo empieza con una financiación adecuada. Bueno, la autonomía política de las comunidades autónomas no puede entenderse sin una autonomía financiera para cumplir con nuestras funciones, las que tenemos encomendadas, y en este sentido pues tenemos que tener capacidad para planificar y ordenar nuestro gasto adecuadamente. El marco actual de financiación, que es la LOFCA, como ya ha comentado Maribel, pues se basa en unos principios que son perfectamente lógicos y asumibles y establece un sistema de ingresos que proceden pues, de los tributos de las comunidades autónomas compartidos y totalmente cedidos y también de las aportaciones estatales. Perdón. Es que no veía antes. Y la base que nosotros tenemos ahora es del año 2009, como ya se comentó. Además, esta base pues, tenía el compromiso de renovarse cada 5 años y esto no se ha hecho. Se establecieron unos objetivos que son aportar más recursos a las comunidades autónomas, igual financiación por habitante ajustado, unos fondos de suficiencia global, mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y también reducir las diferencias de financiación per cápita. Lógicamente, todo esto en un entorno macroeconómico y presupuestario de estabilidad. Y, sin embargo, pues hay algunos retos que todavía pues, permanecen pendientes, ¿no? 3 son los ejes que definía este acuerdo. Por una parte, pues, el entorno de ingresos y gastos. Por el otro, la necesidad de establecer un ajuste en las variables que se contemplan en la captación ajustada y el mantenimiento de la equidad de financiación. Entraré un poco en detalle en cada uno de estos 3 ejes. En primer lugar, en la estimación de ingresos, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues la primera dificultad, que es saber con qué se relaciona el gasto sanitario. A pesar de que las comunidades autónomas siempre exponemos que el envejecimiento es una causa de incremento de gasto, pues no hay una evidencia científica clara que sustente esta relación, ¿no? Sí está claro que existe un incremento de gasto con la proximidad de la muerte. También parece que hay evidencia con la descentralización por la fragmentación del poder de compra. También, lógicamente, por el aumento de accesibilidad y el uso de los recursos. Cada vez que abrimos pues, un hospital comarcal, es obvio que el gasto que nosotros tenemos en un hospital no se traslada al hospital comarcal, sino que se incrementa. Y, desde luego, pues hay un incremento entre la inversión en salud, entre el gasto sanitario y el nivel de salud. Pero también es cierto que los economistas nos informan de que el rendimiento marginal es decreciente, es decir, no por mucho que incrementemos el gasto, pues vamos a incrementar la salud. Aquí en la gráfica tienen pues, el crecimiento del gasto en la Comunidad Autónoma de Galicia. Es obvio que ha ido con una tendencia creciente, excepto en la época de crisis, ¿no? Y también es obvio que el envejecimiento pues, no va al ritmo que crece el gasto, ¿no? También es cierto que en la actualidad hay unas diferencias muy importantes en el gasto entre autonomías y la variación de ese gasto ha crecido. Cabría preguntarse cuál es el origen de ese crecimiento y, bueno, pues podría ser que esté en el incremento de la cobertura poblacional, también en la migración, como ya se ha dicho, los procesos tecnológicos, desde luego, la creación de nuevas estructuras, los precios implícitos en el gasto sanitario y la prestación real media por persona, ¿no? Estos 2 últimos son los que parecen tener más peso en la diferencia del gasto. La gran pregunta es si
estas diferencias en el gasto son un reflejo de inequidad en el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, el acuerdo del 2009 establecía nuevas variables que nos ayudarían a relativizar el gasto, porque el modelo anterior establecía solo el porcentaje de población protegida y, sin embargo, pues, la cobertura poblacional, ciertas variables socioeconómicas, el envejecimiento o la edad menor de 4 años, la dispersión, la densidad de población, son variables que pueden estar influyendo e influyen en este gasto sanitario. Sin embargo, su elección siempre pues es muy comprometida, muy controvertida entre las distintas comunidades autónomas. No se ha actualizado desde el año 2009 y también es cierto que se aplican tanto a los ámbitos de la sanidad, de la educación como el sociosanitario. Y por otra parte, pues hay una heterogeneidad de variables que se aplican en este momento en función de los estatutos de autonomía. Y, en tercer lugar, respecto a la equidad de la financiación, pues es cierto, como decía el gerente del Servicio Andaluz, que las comunidades autónomas tenemos la responsabilidad de realizar una gestión eficiente. Pero también, para mantener esa cohesión, esa equidad, pues es necesario establecer fondos de compensación de transferencias complementarias entre comunidades autónomas, ¿no? Lo que ocurre es que las comunidades solemos decir que el problema no es tanto de la suficiencia financiera, sino de la evolución que está teniendo el propio gasto sanitario, que es una evolución incrementalista que sobrepasa pues, en mucho, a veces, pues, nuestra capacidad financiera. Y por otra parte, también, como decía Maribel, el modelo de financiación autonómica ya ha dejado de financiar la sanidad de una manera específica, porque las comunidades autónomas pues, podemos poner recursos según nuestra voluntad y tenemos pues, una autonomía total de gasto, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay un tema que cumplir, que es la equidad horizontal. Y la sanidad, la educación, el ámbito sociosanitario están relacionados entre sí y a veces hay que decidir pues, en dónde se aplica mayor gasto. Ayer pues, se comentaba, creo que fue la consejera andaluza, que el 30,7% del gasto de la comunidad autónoma se dedica a sanidad. En nuestra comunidad autónoma ya hemos pasado el 40%. Todas las consejerías nos miran mal, porque cada vez que aumentamos el gasto, obviamente se lo quitamos a otra consellería, ¿no? Bien, entonces, respondiendo a las preguntas, o intentando responder a las preguntas, creo que cualquier reforma que se lleve a cabo en este momento se debe hacer desde 3 principios fundamentales, que son los que constituyen la base del modelo y que son la claridad, la corresponsabilidad y suficiencia y también la equidad, ¿no? Y hay que tratar de conjugar todo esto con el modelo de autonomía y la unidad de Estado. Por una parte, pues tenemos el reto de la claridad. Nuestro sistema está dotado de una gran complejidad y además, como saben, pues disponemos de un régimen común, con alguna excepción que es Canarias, y un régimen foral en País Vasco y Navarra, ¿no? Por otra parte, es un sistema poco transparente que dificulta muchas veces la rendición de cuentas, identificar quién ostenta qué responsabilidad y qué competencia, ¿no? Es un modelo que se encuentra en continua revisión. Muchas veces evoluciona pues a base de jurisprudencia y que se adapta a las circunstancias pues a base de mecanismos extraordinarios, pues como los fondos del periodo de crisis y también los fondos COVID, ¿no? Y por otra parte, como decía, es un modelo que teníamos que haber revisado ya hace años y que establece
como mecanismo de coordinación el foro donde realmente pues, no hay un encuentro político entre el Estado y las comunidades autónomas, porque el Ministerio de Hacienda pues, tiene exactamente el mismo número de votos que las comunidades autónomas. Por tanto, este mecanismo de coordinación pues, habría que mejorarlo. En segundo lugar, el reto de suficiencia y de corresponsabilidad, porque en base a ello todas las comunidades autónomas deberíamos de contar con recursos suficientes para ejercer nuestras competencias. Pero el problema es que no existe un criterio objetivo que nos permita determinar qué recursos se necesitarían para prestar un servicio satisfactorio. Por otra parte, pues ante una posible caída de ingresos de alguna comunidad autónoma, es verdad que existen fondos de suficiencia, el Fondo de Suficiencia Global, pero la pregunta sería si es suficiente, entre comillas, para abordar pues, esa caída de ingresos. Bueno, por otra parte, pues es cierto que se aumentaron en los últimos años los porcentajes de cesión de los tributos cedidos parcialmente a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas tenemos una menor capacidad para modificar la normativa tributaria y también pues podríamos recibir la delegación de alguna competencia por parte del Estado. Y respecto al principio de equidad y de solidaridad, el objetivo que tiene pues es reducir las desigualdades, consta de dos mecanismos. Uno, de nivelación fiscal, como decía, hay un fondo de garantía que se reparte en función de la población ajustada por necesidad, y también hay otro fondo de compensación interterritorial para corregir los desequilibrios económicos territoriales, ¿no? Los retos aquí pues, son eliminar las diferencias de trato que podrían tener los ciudadanos de un mismo territorio, o sea, dentro del mismo territorio español, porque está claro que algunas comunidades autónomas tienen unas cargas impositivas mucho más altas, ¿no? Y podrían percibir que su financiación pues, no está en proporción a las cargas impositivas. Y, por el otro lado, también es cierto que hay una nivelación fiscal excesiva. Hay comunidades autónomas sobrefinanciadas y algunas infrafinanciadas, como se acaba de comentar. Hay comunidades autónomas que tienen gran capacidad fiscal, pero que al aplicar los correctores pues, caen en posición en asignación de recursos por habitantes. Y ya para acabar, ¿cuáles serían las medidas a aplicar? Bueno, pues por una parte, hacer un sistema mucho más simple y claro, mucho más transparente, impulsar también un modelo fuerte de comunidades autónomas pues para ser más eficientes de los que somos ahora, reforzar también el papel unificador de la agencia tributaria. En materia de gasto, deberíamos establecer unas prioridades, si es posible, para saber qué servicios básicos deberíamos financiar, cuáles no, y dónde, en función de su eficiencia y necesidad. Fijar un nivel de recursos básicos, como decía, y encauzar un debate serio sobre el gasto sanitario. También pues cabría la armonización fiscal de las comunidades autónomas para evitar el posible dumping fiscal que pueda existir ahora. El copago, que comentó nuestra moderadora, podría disciplinar la demanda y constituir una fuente significativa de ingresos, pero es una medida muy controvertida y, francamente, no creo que esté en la agenda de ningún servicio de salud en este momento aplicarlo. Y también pues, mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, como comentaba, ¿no? Y por último, para corregir o mejorar esa equidad, pues deberíamos aplicar el principio de ordinalidad, es decir, que en vez de acercarse
todos a la media, ¿no? Deberíamos respetar el orden inicial de las comunidades que tienen una financiación superior y también abordar seriamente la renovación de los criterios de población ajustada. Y ya por último, decir que el Fondo de Compensación Interterritorial debería tener un mayor peso, convertirse en un fondo de inversión estructural, de manera que tuviese de verdad un carácter reequilibrador entre comunidades autónomas y también debería seguir las directrices de la política europea de gestión. Y nada más, tenemos un largo camino de recorrer, así que vamos a ello. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Nos hemos pasado un poquito, pero ha merecido la pena el resumen, ¿no? de cómo hemos encajado y has dado pistas nuevamente muy interesantes para poder luego debatir. Así que, sin más, yo le pido a Alberto que nos cuente su perspectiva. Muchas gracias Isabel, muchas gracias a todos los presentes físicamente y que están al otro lado o mejor dicho, en la red, y muchas gracias a mis compañeros de mesa. Para mí es un placer estar aquí, por lo tanto también muchas gracias y mi sentimiento de orgullo a Redacción Médica por invitarme a esta mesa. Nuevo modelo de financiación, ¿hay que modificar el modelo de financiación? Bueno, yo quiero empezar con un mensaje optimista, ¿no? Un poco que replico, ¿no? de la anterior mesa de Jorge Aboal. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema sanitario, tenemos que estar orgullosos de la financiación, de la prestación, de la cartera común de prestaciones, pero sí que es verdad que con lo determinante que es el sistema de salud o los sistemas de salud en el estado de bienestar, siempre debemos abocar al cambio y más cuando está cambiando el modelo, la forma de enfermar, la demanda y, por lo tanto, mi respuesta, aunque nos tengamos que sentir orgullosos de nuestro sistema, es que sí que hay que modificar el modelo de financiación, ¿no? Y sobre todo yo creo que con un claro objetivo que es el de perseguir la equidad. La equidad en el acceso yo creo que es determinante para y debe ser el objetivo y debe estar alineado con este cambio de modelo en la financiación, que no se debe desligar tampoco del cambio de modelo que tenemos que dar en la atención y en definitiva, en otras cosas que son determinantes en la salud, no solo la atención sanitaria. Por lo tanto, yo creo que no podemos desagregar los cambios de modelo, solo la financiación, sino que en general tenemos que hacer un cambio de modelo que es fundamental. Y nosotros, desde hace 8 años, en Castilla-La Mancha, tenemos claro que en lo que respecta a la financiación y con el objetivo de la equidad, pues creemos que es una financiación que, aunque existen criterios, es fundamentalmente per cápita y, por lo tanto, nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo. Y el por qué no estamos de acuerdo, bueno, pues es importante, yo creo, que conocer nuestra región, ¿no? Y un poco, voy a contar un poco mi libro, ¿no? Porque nosotros somos una región con casi 80.000 kilómetros cuadrados, si nos comparamos con las comunidades vecinas, con Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de más de 840. Nosotros estamos entre las 3 comunidades autónomas con menos densidad de población. Estamos las 3, tanto Castilla y León como Extremadura, como nosotros, entre 25 y 26. Y en Castilla-La Mancha, donde viven un poquito más de 2 millones de habitantes, con 919 municipios, y el 70% de los municipios son de menos de 1.000 habitantes. Y existe un dato muy paradigmático, y es que en el 80% de los municipios viven el 15% de la población. Por lo tanto, creo que esto, y se ha comentado aquí, lo ha comentado Estrella, tienen que ser factores y criterios determinantes que ahora no lo son en la financiación, que creemos que es fundamentalmente per cápita y, aunque se tienen en cuenta otros criterios, no tienen el peso que desde luego deberían tener, ¿no? Además, se ha comentado la cronicidad. Nosotros estamos ya cercanos al el envejecimiento a un 20% de la población mayor de 65 años en algunas áreas. Luego lo pondré como Cuenca, más del 5% de la población tiene más de 85 años. Y a pesar de que estamos teniendo despoblación, sobre todo en las localidades de menos de 2.000 habitantes, en el 85% existe despoblación, sin embargo, estamos creciendo en tarjetas sanitarias.
Por lo tanto, no podemos hablar de per cápita, tarjetas, no es lo mismo. Principalmente crecemos a partir de la influencia de Madrid, el corredor del Henares y el corredor de la Sagra. Y, por lo tanto, yo creo que estos son factores a tener en cuenta a la hora de la financiación, porque nosotros, para prestar una atención y una prestación sanitaria de salud, necesitamos 17 gerencias, 14 gerencias de atención integrada, más una de primaria, más la de urgencias y emergencias en la inspección, y, en definitiva, estos recursos, ya casi 38.000 profesionales, 18 hospitales, 11 centros de especialidades y digo la cifra que creo que es muy llamativa, de 1.111 consultorios. Si lo comparamos con los recursos que necesitan, mirando los consultorios y centros de salud por cada 100.000 habitantes, la media nacional es de 28,2 y nosotros necesitamos 65,3. Por lo tanto, no puede ser el criterio de la per cápita el único criterio de la financiación. Y estamos entre las 3 comunidades autónomas que, por lo tanto, necesitamos más consultorios y más centros de salud, con la importancia y la relevancia que está teniendo en el nuevo contexto la atención primaria comunitaria, como digo, entre las 3 comunidades autónomas que más centros de atención primaria tenemos, la 4ª comunidad que más puntos de atención continuada extrahospitalaria tenemos y la 4ª comunidad autónoma que más oficinas de farmacia tiene por habitante. Y esto es necesario para dar una accesibilidad pertinente, de calidad y, desde luego, que sea con equidad como el resto de ciudadanos de la región. Y pongo el ejemplo paradigmático de la gerencia de Guadalajara, con 245.000 tarjetas sanitarias, donde el 85% de las tarjetas se concentran en el corredor del Henares, la franja que aparece como morada, en el cual necesitamos recursos, como son 12 centros de salud y 52 consultorios. Sin embargo, para el resto del área sanitaria, que es la que está en color naranja, mucho más extensa, al cual solo corresponden el 15%, necesitamos 6 centros de salud más y 353 consultorios. Un ejemplo es Sigüenza, que una zona básica de salud con 5.000 tarjetas, en las cuales 4.400 están en un centro de salud y el resto distribuidas entre 3 consultorios con 31 municipios con menos de 40 habitantes. Esta es nuestra realidad, no solo en Guadalajara, en Cuenca, en los Montes de Toledo, en Albacete. Es la realidad que ocurre, evidentemente, en otras regiones, que también ocurre en partes de Galicia y que, desde luego, hay que considerar como criterio a la hora de la financiación. Y es verdad que nosotros veníamos previamente a las transferencias, éramos una comunidad humilde, sanitariamente, estábamos muy influenciados por las comunidades de alrededor. Muchos pacientes se iban a Madrid, cuando había que utilizar alta tecnología se iba a Madrid y tuvimos que tener una gran inversión en infraestructuras, una gran inversión en recursos, sobre todo en atracción de talento y retención de talento a través de la formación, y esto se tuvo que prolongar después de la crisis. De hecho, tuvimos que hacer una importante inversión en recuperación de profesionales. Hemos crecido un 32% de profesionales. Somos ya, como he dicho antes, casi 38.000, pero también una inversión en obras con más de 1.200 millones de obras y en equipamiento, porque estábamos como la comunidad autónoma con mayor obsolescencia en tecnología y ahora nos encontramos entre las 5 comunidades autónomas en cuanto a renovación tecnológica. Pongo el ejemplo de la alta tecnología porque es muy llamativo. Previo a las transferencias no teníamos resonancias, ahora mismo ya tenemos resonancias en todas las gerencias de atención integrada y cuando solo había un servicio de medicina nuclear y no había oncología radioterápica, en el futuro ya vamos a tener, dada la extensión, medicina nuclear y radioterapia en las 5 capitales de provincias. Esto, en definitivo, ha supuesto la recuperación un importante incremento en la inversión, con un crecimiento de un 61% en el presupuesto del 2015. Ahora mismo, en los presupuestos del 2024, que se tienen que aprobar, que ya se han presentado en la Comisión de Presupuestos, estamos rondando, contando servicio de salud más sanidad, cerca de los 2.000 euros. Y somos la comunidad autónoma, la 4ª comunidad autónoma que más invierte en sanidad pública con respecto al Producto Interior Bruto, un 7,1%, cuando la media es 5,6%, porque nosotros tenemos muy poquito, de hecho somos la comunidad autónoma, la 2ª comunidad autónoma que menos gasto tenemos en sanidad privada per cápita. Por lo tanto, por eso es un poco el decir que tenemos que cambiar el modelo de financiación. Y luego, los desafíos que están ocurriendo, desafíos que todos conocemos, en nuestro caso ya he hablado,
la densidad de población, los cambios demográficos, la cronicidad, la complejidad, pero luego todos estamos viviendo un nuevo patrón de demanda, unas expectativas diferentes de los pacientes, nos está inundando la innovación farmacológica, la tecnología y, en definitiva, tenemos unos desafíos financieros que vienen muy marcados por la demanda, por la evolución tecnológica y por el nuevo patrón del nuevo paciente, el nuevo e-paciente, el nuevo e-emociones. Y eso lo contemplamos en nuestro plan de salud, clave la dispersión, el envejecimiento, la cronicidad, los hábitos no saludables. Estamos en el cambio de modelo no solo financiero, sino el cambio de modelo que definimos de sanidad por salud, porque tenemos que seguir invirtiendo en acción comunitaria, en atención primaria, en salud pública, en prevención, en ser más proactivos, a ser reactivos y, en definitiva, yo creo que esto hay que engranarlo con el cambio de modelo de financiación. Hablaba de la dispersión, del envejecimiento. Cuenca, más del 5% de la población mayor de 85 años. Y nosotros, de todas las atenciones que hacemos en atención primaria, el 83% se concentra en casi el 30% de pacientes crónicos complejos, ¿no? Y al final esta es la realidad. Y el desafío que todos estamos viviendo después del COVID, donde se ve que estos son cifras generales del último informe del 2012, que se publicó hace una semana, donde ha aumentado después del COVID la frecuentación en atención primaria, pero es que encima en Castilla-La Mancha somos los que más frecuentación tenemos, con 13 visitas al año por ciudadano, cuando la media está en 9,7. En definitiva, 27,4 millones de asistencia, porque creemos que el eje vertebrador tiene que ser la atención primaria en este nuevo modelo de demanda, en nuestro modelo de atención, donde apostamos por la salud comunitaria, por prevenir, por ser proactivos, y eso, en definitiva, requiere más financiación, porque esto supone un crecimiento de las pruebas de petición en atención primaria. Pongo el ejemplo de las resonancias, que del 2022 al 2021 en resonancias pedidas por atención primaria hemos crecido más de un 30%, y está ocurriendo lo mismo en urgencias. Esta es la evolución de la demanda a los servicios de urgencias a nivel nacional, pero es que encima en Castilla-La Mancha, en los servicios de atención primaria de urgencias, somos los que más frecuentación tenemos en toda la región. Más de 214.000 asistencias, y eso nos obliga, además, a tener 235 superficies con vuelo nocturno. Somos la única comunidad autónoma que tenemos vuelo nocturno dentro de la península, también lo tiene Canarias, y, en definitiva, bueno, pues no podemos, con ese modelo de financiación basado exclusivamente o donde tiene más peso el per cápita, pues nosotros tenemos que defender otros criterios, como ha dicho Estrella, en el cuales hay que incorporar, porque en definitiva los cambios demográficos, los cambios de enfermar y las demandas de la población están siendo completamente diferentes y, por lo tanto, la financiación es diferente. Este es el nuevo patrón del modelo, el e-paciente, la soledad y la fragilidad, muy determinante, el ámbito sociosanitario, la humanización, los autocuidados, y luego la tecnología, ¿no? Con la robotización, la amonización, la amazonización y la medicina de precisión. Por lo tanto, más allá del cambio de modelo de financiación, yo creo que tenemos otros desafíos de un nuevo modelo, lo he dicho, que nosotros hemos definido del cambio de sanidad por salud, donde tenemos que ser sostenibles, no desde el punto de vista financiero, sino también medioambientalmente, con la influencia que está teniendo también en la forma de enfermar, los nuevos roles profesionales que se ha hablado aquí, las nuevas profesiones que están empezando a tener una relevancia importante en la determinación de la salud de los ciudadanos y, desde luego, como se ha dicho, también sistemas de información que realmente no midan actividad, sino que midan resultados en valor, la transparencia y, en definitiva, la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Nada más, muchas gracias. ¿Nuevo modelo de financiación? Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Yo creo que se va perfilando, ¿no? Que estamos todos de acuerdo en que sí al cambio de modelo y, como decía Alberto, sin duda para mejorar, ¿no? Y parece que también se va perfilando que en aquello que deben de ser los criterios que vayan marcando, como que nos parecemos mucho en lo que pedimos. Otra cosa son los matices, ¿no? De qué tiene más peso, porque queda claro con la exposición que hacía Alberto, claro, que tenéis muchas cosas, como decía al principio, de denominador común, pero cada uno de vuestras comunidades autónomas tiene sus propias singularidades, ¿no? Y esto es lo que marca la dificultad del acuerdo. Cuando quieras, Luis. Oye, pues muchísimas gracias tanto a Sanitaria 2000 como a todos vosotros por la oportunidad de compartir este rato.
Yo voy a aprovechar de ser el último porque así puedo saltarme cosas que ya han dicho mis compañeros o matizar algunas. Voy a centrarme más en la financiación y voy a mirarlo un poquito más en la globalidad. Hay un economista de la salud cántabro, David Cantarero, ya hace ya tiempo trataba de caracterizar cuáles eran las alternativas en los criterios para definir un sistema de financiación autonómico de la sanidad. Y decía, oye, esto o se puede hacer por necesidades de gasto o lo podemos hacer en función de los ingresos que genera cada comunidad. Como yo soy más rico, pues tengo más dinero, o como tengo más necesidad, pues recibo más. O distintas alternativas, pues más de compromiso, que es lo que ha solido ir pasando en las negociaciones históricas respecto al modelo de financiación autonómico. ¿Y para qué queremos? Porque todos, cada uno, desde nuestro punto de vista y con nuestro enfoque, pues hemos ido avanzando en que sí, que realmente necesitamos un nuevo modelo de financiación. ¿Por qué podemos querer un nuevo sistema de financiación? Para mejorar la suficiencia del sistema, para mejorar la equidad, para mejorar la eficiencia. Vamos a hacer un poquito de repaso de cómo estamos. En cuanto a suficiencia, si miramos el gasto sanitario en los últimos años, desde las transferencias de Insalud hasta ahora, y analizamos el gasto per cápita de las comunidades autónomas, pues lo que podemos ver es que, salvo en la crisis de 2012, en la que hubo alguna reducción del gasto per cápita, pues nos encontramos con un gasto creciente, un gasto sanitario creciente. Y eso, como gestores de la sanidad, pues ya nos va bien, ¿no? Pues, cuanto más recursos tengamos, más cosas podemos hacer. Pero seguramente la clave está en qué resultados podemos obtener con esos recursos. Porque, como ya decía alguno de mis compañeros, realmente gastamos mucho dinero, una parte muy importante del presupuesto de las comunidades, y tenemos la obligación de rendir cuentas de ese coste de oportunidad, de lo que no se gasta en educación o en protección social o en otro tipo de actividades de las administraciones públicas, qué resultados en salud estamos obteniendo. Porque contamos bien lo que hacemos, cuántas máquinas ponemos, cuántos hospitales abrimos, cuántos centros de salud tenemos, cuántos médicos contratamos, pero medimos mal los resultados de ese esfuerzo que estamos haciendo en el gasto. Y yo creo que tenemos que avanzar por ahí. Si vemos qué ha pasado con el gasto sanitario en los últimos años, pues vemos que ha crecido mucho, ha crecido un 28% entre el 17 y el 21, que son los últimos datos que tenemos. Ha crecido en casi todos los capítulos, pero sobre todo en personal y en consumo intermedio. Y si vemos también el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas, vemos como hay una heterogeneidad impresionante. Desde el 4,4% de su PIB que dedica Madrid a la sanidad, al 9,1% que dedica a Canarias. O sea que los esfuerzos son muy importantes. Y a la pregunta que nos hacía la moderadora sobre si habría que obligar un porcentaje, sin duda que no. Como obligues en un país heterogéneo con distintos niveles de riqueza a un mismo porcentaje, estamos consagrando esas diferencias. Fijaros, esas diferencias aparecen claramente cuando hablamos de euros por habitante que se dedican a la sanidad. Lo había dicho también alguno de mis compañeros. Fijaros, entre 1.500 y 2.000 euros en el año 2021. Claro, las cosas que se pueden hacer con ese nivel, con esas diferencias de financiación son muy distintas. También resulta que nuestros sistemas sanitarios regionales muchas veces generan desviaciones, pero también hay una heterogeneidad importantísima en esas desviaciones. Fijaros, Cataluña con un 20% de desviación media en los últimos 6 años de gasto mayor que su presupuesto, mientras que otras comunidades, pues, como Andalucía o como otras comunidades, se han quedado mucho más cerca de su presupuesto. Y además tenemos un sistema sanitario que tiene, como ya se ha recogido, no me voy a extender, pues unas presiones muy fuertes para el incremento del gasto. Por tanto, realmente hay una presión importante y, desde mi punto de vista, una necesidad de justificar ese gasto. En términos de equidad, yo me voy a quedar con un indicador.
realmente la equidad es mucho más compleja, tendríamos que ver en función de las necesidades, hemos visto cómo cada comunidad interpreta sus necesidades en función de su realidad, pero solamente viendo las diferencias entre el gasto sanitario per cápita, cómo han ido evolucionando en el tiempo, lo que he hecho es calcular la desviación estándar año a año de esa distribución del gasto per cápita entre comunidades autónomas. Fijaros cómo desde el año 2002, salvo algún año concreto con alguna anomalía, tenemos una línea continua de incremento de esa desviación estándar. Cada año nuestro sistema tiende a hacer más profundas las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al gasto sanitario per cápita. Y eso es, desde mi punto de vista, un dato profundamente preocupante que nos tendría que hacer reflexionar si abrimos otra vez el debate de la financiación. ¿Es eso lo que queremos? ¿Realmente queremos un país en el que haya diferencias cada vez mayores entre comunidades independientemente de la necesidad sanitaria que tienen? También tenemos el reto de la eficiencia. ¿Mejoramos el sistema de financiación por la eficiencia? Pues tenemos muchas posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, si analizamos la tasa de mortalidad prematura por cardiopatía isquémica por comunidades autónomas, que es el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo hay unas diferencias muy importantes en cómo se sitúa cada comunidad autónoma en indicadores que pueden ser clave de retos de mejora del sistema sanitario. ¿Por qué no utilizamos el sistema de financiación, como ha dicho también algunos de mis compañeros, para incentivar la mejora y la consecución de objetivos que realmente sean compartidos? No objetivos ideológicos o sectarios, pero sí objetivos compartidos de mejora del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud, además, un poquito atascado. Fijaros cómo desde el año 2006 va creciendo inexorablemente el número de pacientes en lista de espera en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y cómo además se producen diferencias abismales entre comunidades autónomas, tampoco relacionadas exactamente con la financiación, sino con otros aspectos en cuanto a los tiempos de demora, tanto de la lista de espera quirúrgica como de la lista de espera de consulta. Eso también nos tendría que hacer pensar un poco. Desde mi punto de vista, hay oportunidades para introducir elementos relacionados con los resultados. Yo creo que debería hacerse un esfuerzo para dar cohesión a nivel nacional en el terciarismo y seguramente acercar la financiación del terciarismo a los propios centros de referencia y no tanto a nivel de comunidad autónoma, donde a lo mejor se diluyen los ingresos y se pierde pues, ese incentivo. Deberíamos ser capaces de introducir fondos específicos para conseguir resultados en indicadores, como hemos visto, y deberíamos también de ser capaces de financiar de forma global inversiones que sean específicas para desarrollos estratégicos, para permitirnos los cambios que las nuevas tecnologías nos están permitiendo, ofreciendo y que nos pueden ayudar a mejorar mucho nuestro sistema sanitario. Y ya para terminar, a modo de conclusión, tenemos un sistema sanitario que está poco cohesionado, adolece de falta de cohesión y que, como hemos visto cuando entramos un poquito en los datos, con inequidades que son crecientes entre territorios, que se producen, como hemos visto, diferencias crecientes en el gasto per cápita de las comunidades autónomas, que tenemos un gasto sanitario con una presión fuerte al aumento, pero que necesitamos, además, tener un esfuerzo importante en la medición de resultados. Tenemos, desde mi punto de vista, unos riesgos muy importantes de desequilibrio del sistema. En esa foto que hemos visto en estos minutos, si legislamos hacia el criterio de recaudación únicamente, si llevamos el sistema de financiación hacia quien más ingresa, más recursos va a tener para sanidad, pues esas desigualdades seguramente se van a aumentar y los incentivos a la calidad o a la eficiencia o a la cohesión del sistema sanitario pues son débiles y habría que fortalecerlos. Como decían mis compañeros, tenemos un gran sistema sanitario. Yo no creo que sea el mejor del mundo, pero me gustaría que lo sea en el futuro. Pero la clave para que siga siendo un gran sistema sanitario y que pueda mejorar hacia el futuro es ser exigentes con nosotros mismos y tratar de encontrar la manera de fortalecer los puntos fuertes que también los tenemos. Así que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Luis. Has recuperado los tiempos de la mesa. Nos quedan 11 minutos para poder incorporar, ¿no?, debate con vosotros, si os interesa, y si no, pues de poder seguir agotando estos minutos porque me parecen súper importantes para profundizar, ¿no? A mí hay, como decía, yo creo que es poco tiempo, ¿no?, para hablar de un tema tan complejo. Como decía antes, tiene muchos matices y claro, exigirle a ellos que en 10, 12, 13 minutos pudiesen contestar a todo esto es un esfuerzo, ¿no?, un logro titánico, porque hablar de este tema conlleva mucha profundización, sobre todo si no nos queremos quedar en los titulares, ¿no? Que yo creo que en los titulares hay mucho acuerdo, sería muy fácil ponernos de acuerdo. El problema que entiendo que a lo largo de todos estos años a los que he hecho referencia, desde el año 2009 y seguido para renovar el sistema de financiación, pues lógicamente es la discrepancia entre comunidades autónomas de no estar de acuerdo qué tiene más peso, ¿no? Está claro, yo decía a Diego, ¿no?, el fijar nuevos criterios, yo creo que sería fácil encontrar acuerdos entre la cronicidad, la complejidad, entre los flujos migratorios, la pobreza, la vulnerabilidad de la población. Entre todos habéis comentado, más o menos serían estos criterios. El problema, como digo, es cómo medimos, cómo mide el sistema algo tan complejo como la complejidad de los pacientes a los que atendemos en un sistema, como decía Estrella, poco transparente y que se requieren datos para podernos quedar todos tranquilos de que la financiación es justa, ¿no?, con lo que pudiéramos llegar. Y luego hay un tema que a mí me gustaría que profundizarais un poquito, porque creo que todos habéis planteado la necesidad de rendir cuenta, ¿no?, de lo que se hace, que tiene que ver también con la poca transparencia porque nos faltan datos para medirnos, ¿no? Pero el tema lo ha sacado Diego, pero creo que todos habéis coincidido en la necesidad de mayor transparencia y de rendir cuentas del dinero que utilizamos, ¿no? ¿Cómo? ¿A quién? Pregunto, a la mesa, ¿no? Yo creo que culturalmente somos un país en ese sentido con... Me voy a meter, ¿no?, en donde la transparencia, bueno, pues yo creo que hay mucho que mejorar. Evidentemente, cuando hablamos de a quién, a los ciudadanos, lo tengo clarísimo. Si hablamos de transparencia, la transparencia tiene que llegar hasta el último destinatario, que es el ciudadano. Nosotros, de hecho, en Castilla-La Mancha tenemos un portal de transparencia donde se puede hacer cualquier consulta, pedir datos, donde publicamos continuamente la lista de espera, todos los datos. Evidentemente nos queda mucho recorrido por hacer, pero bueno, me refiero que yo creo que en esa línea hay que ir y desde luego el destinatario final son los ciudadanos. El problema que probablemente adolecemos es que nuestros sistemas de información, lo he dicho antes, están muy orientados a actividad, muy orientados a recursos y probablemente estén poco orientados a resultados, ¿no?, sobre todo resultados en valor, ¿no?, que realmente es lo que aporta y lo que nos va a dar capacidad sobre todo, ¿no?, sobre la financiación, evidentemente de todas aquellas acciones que aportan valor, porque todos sabemos que todo lo que hacemos hay muchas cosas que no aportan valor y por lo tanto sería interesante el poder medirlo, tener unos sistemas de información orientados a los resultados de valor y mejoraríamos mucho en la eficiencia, lógicamente, y sobre todo en la capacidad de financiación de aquello que realmente aporta valor sobre lo que ya tenemos. Entonces, yo creo que hay que crecer mucho en el modelo de sistemas de información, que yo creo que está, a grosso modo, básicamente orientados a actividad pura y dura. Parece que cuantos más quirófanos tengamos somos mejores. Y igual habría que pensar que igual cuando menos intervenciones hagamos en ciertas patologías, igual es cuando somos mejores, ¿no? Entonces hay que cambiar ese modelo cultural en relación con todo esto, en medirnos por realmente lo que aporta valor, que eso lo tienen que decidir los ciudadanos, y valor son muchas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues... No, sin duda la transparencia y rendir cuentas tiene que ser para el ciudadano, pero entendía como elemento que lo habéis introducido como elemento de posible financiación, ¿no?, de tenerlo en cuenta para la financiación.
Yo creo que la transparencia, por supuesto, para los ciudadanos. Sí, sí. Para que puedan, pero no solo, sino para que puedan elegir dónde quieren ir o dónde quieren que se les trate, para que tengan elementos para poder comparar. Transparencia también o cultura de evaluación hacia dentro de la organización, para medir aquellas cosas que son importantes y orientar la gestión hacia esas cosas que son importantes y compartirlo con los profesionales, porque al final la mejor manera de trabajar codo con los profesionales es sobre datos objetivos y sobre indicadores que realmente importan a todos. Y luego también transparencia con el conjunto del sistema. Cuando en el proceso de transferencia de hace ya un par de décadas perdimos muchos sistemas de información de comparación, de evaluación, de mejora por comparación en el conjunto del sistema y debemos de recuperarlo. Debemos de recuperarlo porque eso es un empujón más hacia la mejora en el conjunto del sistema. Sí. Bueno, en mi opinión, para rendir cuentas, primero tienes que exponer tu estrategia de una forma clara, ¿no? Tienes que decir claramente a la sociedad a dónde vas. Y muchas veces esas estrategias pues, no se plasman en un documento, no se plasman en algo que claramente va acompañado de una estructura, unos procesos que se van a ejecutar, ¿no?, para conseguir esos objetivos y luego en unos indicadores adecuados, ¿no? Como se decía, yo creo que un ámbito muy importante que deberíamos de potenciar es el de la información y la evaluación. Nosotros tenemos muchos datos, siempre estamos hablando de la parte informática, pero la información, el valor que nosotros aportamos, pues rara vez lo medimos, ¿no? Y tampoco le preguntamos cuando tenemos que hacerlo a los ciudadanos sobre el resultado de nuestras actuaciones. Entonces, yo creo que los presupuestos ahora mismo pues están ahí, son públicos, pero son muy difícilmente interpretables y lo importante es tener una estrategia sanitaria que diga a dónde quieres ir, con qué procesos quieres llegar, hasta dónde pretendes ir y unos indicadores también claros de evaluación de los que rindas cuentas cada año. Vamos, yo coincido con los tres porque creo que estamos en la misma línea. Yo creo que en toda la argumentación durante la mesa hemos estado todos en la misma línea, ¿no? Pero yo quiero incidir en algo que me parece muy importante, ¿no? Que es la medición, ¿no? La medición de la eficiencia y la medición de la eficiencia asociada a resultados en salud. Ya no solo nos tenemos que medir dentro del proceso de la propia comunidad autónoma, porque evidentemente nosotros hacemos esas mediciones y vemos que a mismos resultados en salud, pues tenemos unos niveles de eficiencia distintos. Es decir, conseguimos resultados en salud unos a 1 euro y otros a 0,70. Por tanto, tendremos que aprender a esos mismos resultados en salud los que lo están haciendo a 0,70. Y ese mismo mecanismo de asociar esa eficiencia a resultados en salud, tenemos que tener una información común entre todas las comunidades autónomas. Porque si a mí en Cantabria se está haciendo un proceso asistencial donde es altamente eficiente y el resultado en salud es altamente interesante, a mí me interesa copiar como Andalucía ese modelo o de forma viceversa. Y sí, es verdad que ese sistema de información ahora mismo no existe y no es una realidad. Es súper interesante. Y creo que todos aprenderíamos mucho en todo tipo de proceso asistencial. Porque nosotros en nuestra comunidad autónoma lo vemos. Hay heterogeneidad en esos procesos y los niveles de eficiencia son distintos. ¿Qué intentamos? Pues homogenizar de aquellos que realmente están consiguiendo ese nivel de resultados en salud con la máxima eficiencia posible. Y creo que la medición, Luis, es totalmente necesaria, no solo entre comunidad, sino entre todas las comunidades autónomas. El tiempo se acaba, pero es que no me resisto a que si alguien tiene alguna pregunta para la mesa se la podáis hacer, ¿no? Que me parece un privilegio que estén aquí. Bueno, nadie quiere... Yo tengo 1000 preguntas y la mesa se acaba, pero a mí es que habéis dicho muchas cosas súper interesantes, ¿no? Y en una de las transparencias de Estrella que ponía la diferencia, ¿no?, de la inversión por habitante no significa que haya inequidad, ¿no?
que a mí siempre me pasa lo mismo, cómo se mide eso, y deberíamos de esforzarnos, ¿no? Porque, decía Luis, no a forzar un PIB, no era tanto porque nos forzaran desde fuera, sino por el compromiso de cada uno de nuestros gobiernos a que la sanidad no bajara nunca, ¿no? A blindarla de alguna manera dentro de cada comunidad autónoma. Pero estas diferencias, y yo estoy convencida de que no necesariamente genera inequidad el invertir menos, por estar en esta comunidad autónoma y además convencida de la alta eficiencia, ¿no? que hemos tenido. Pero el cómo avanzar en disminuir esa, porque no medimos la inequidad, ¿no? No la estamos midiendo como acabáis de comentar, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre los porcentajes de inversión yo creo que nos preocupa. De hecho, un arma arrojadiza permanentemente entre unas comunidades y otras, ¿no? Y vamos tarde a la hora de medir resultados que efectivamente nos permitiera, como dices tú, Diego, el aprender unos de otros, incluso copiarnos para poder ser más eficientes con el tema, ¿no? Si queréis hacer alguna valoración final, ¿no? Bueno, pues entonces hemos cumplido fielmente con el tiempo, aunque, como digo, a mí me encantaría seguir hablando porque he tomado muchísimas notas de muchas cosas interesantes que habéis podido dejar encima de la mesa. Así que muchísimas gracias a los 4 y a todos vosotros por atendernos. Gracias.